¿Qué quiere decir eso? Por supuesto que hay que seguramente seguir reforzando la acción de las instituciones del orden en los delitos. Pero mira las dos razones por las cuales la gente se siente insegura. Se siente insegura en su barrio, por lo tanto hay espacios donde ella siente que no hay seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Iluminación, calidad de vida en el barrio, ciertas condiciones que les den a la gente cierto sentimiento de protección. Esas son políticas urbanas, son políticas a veces sociales. Y el otro gran dato, la otra fuente de inseguridad es esa percepción de que la policía y la justicia no funcionan. Entonces, ahí estamos hablando de acciones en el ámbito de esas dos instituciones para que empiecen a funcionar y por lo tanto, por lo menos a la gente le den la sensación de que si pasa algo, alguien les va a proteger, ¿no es cierto? A mí me da la impresión que los altos niveles, insisto, tienen que ver con cambios sociales muy fuertes que han pasado en el país, con la urbanización y con este enorme déficit en estas dos instituciones clave. Ahorita vuelvo contigo, Armando. Sobre el punto que decía Armando, lo último, ¿no? Esta sensación de que nadie te está cuidando cuando uno sale al barrio, cuando uno va a la plaza, cuando uno, etcétera, ¿no? Desarrolla su vida normal. En este entendido, Hugo, ¿cuántas cámaras, cuántos fiscales, cuántos policías más se necesitan para evitar, por ejemplo, un hecho tan doloroso como el que sucedió con Sofía Calvo? Mira, Susana, yo creo de que las ciudades que tienen niveles de criminalidad, violencia, no necesariamente deben desarrollar toda una infraestructura del control destinado a generar espacios que en definitiva pueden tener más policías, pero el verdadero sentido de la inseguridad pública y el origen está en la desigualdad social, ni siquiera la pobreza, la desigualdad, es decir, las ciudades que tienen mayores índices de desigualdad y donde hay barrios cerrados, condominios cerrados, donde el espacio público sí está controlado y en otros lugares el espacio público es abierto al descontrol, donde no hay control del consumo de drogas, de alcohol, donde la ciudad y las autoridades locales, por la subsidiariedad, por la cercanía al ciudadano, no invierten principalmente en políticas que puedan reforzar a la familia, a la juventud, a los colectivos sociales que son vulnerables, ahí sí la inseguridad tiene niveles más crecientes. Yo el año pasado estuve en Seúl y uno podría pensar que tiene que ver eso. Seúl es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes, tiene 4.000 policías y tiene un sistema de seguridad de policías con cámaras, pero ese no es el sentido de la seguridad que tiene ese país, esa ciudad en Corea del Sur, es el desarrollo, son los niveles de satisfacción social los que han alcanzado que esa ciudad sea segura, porque si tiene 4.000 policías quiere decir que tiene un poco menos de los policías que tiene Santa Cruz, pero Santa Cruz tiene mayor inseguridad, obviamente por las desigualdades todavía que están asentadas en barrios. Uno puede estar en el barrio, en la zona del primer anillo y encuentra probablemente mayores cámaras, niveles de control. Pero si uno se va al sexto, séptimo anillo, va a encontrar que los espacios públicos, que son infraestructuras que construye la ciudad, están desprotegidas. Es decir, tenemos esa Hugo, contradicción. tu sugerencia, ¿por dónde va entonces? No estoy logrando comprender si lo que está sugiriendo que debería hacer Santa Cruz es de alguna manera privatizar la seguridad para que así esos espacios públicos que no estaban protegidos pues lo estén ahora, o me estás hablando de un proceso de una reforma mucho más estructural que tiene que ver con la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Claro, en realidad yo menciono estos aspectos que tienen que ver con la prevención, porque la mayoría de los debates, y yo he escuchado a muchos políticos que están en la campaña hoy y está en el debate el tema de la seguridad, hablar de mayor número de policías. Es decir, si nos vamos a resumir el tema de la inseguridad pública
a que tengamos más o menos policías, más o menos fiscales, más o menos cámaras, nos estamos olvidando que el verdadero sentido y por el cual la mayoría de las ciudades de la región han atacado y han trabajado sobre planes de seguridad tienen que ver con la prevención, con lo que decía Armando. Y la prevención tiene que ver con los recursos que el Estado más cercano al ciudadano, en este caso el municipio, desarrolle, porque es el que refleja al momento de la inseguridad la mayor demanda también ciudadana. Es decir, los ciudadanos salen a demandar seguridad, pero la autoridad más cercana a ese ciudadano está ahí, el alcalde. Entonces, desde las ciudades, y esto no me lo estoy inventando, se están desarrollando en la región programas de seguridad ciudadana, pero que tienen que ver con la prevención. Ahora, la coordinación entre la prevención que la asume la ciudad, el municipio, el control que es asumido por la policía, que es el nivel del Estado central, es esencial. ¿De qué nos sirve tener más policía si la ciudad sigue teniendo niveles y es un campo de desigualdades y de batallas sociales urbanas donde unos tienen más infraestructura, otros tienen menos infraestructura, donde hay ausencia de recursos que se dirigen a fortalecer a la familia, a los jóvenes, a los programas de formación ciudadana? Hugo, ¿cuál es el clima que ahora se vive en Santa Cruz? Porque uno desde La Paz o desde otro departamento pues podría entender que ahora mismo en Santa Cruz están viviendo una situación un poco sui generis en cuanto a la percepción, ¿no? O sea, más allá de las cosas que sí suceden, pues como hemos visto las anteriores semanas han sucedido atrocidades en contra de las, particularmente mujeres. ¿Cuál es el clima que se vive allá? Mira, Susana, yo contabilicé desde enero del 2014 hasta la fecha, son 14 feminicidios que hay en la ciudad, de diferentes estratos sociales. Los ciudadanos, las ciudadanas han sido víctimas de algún hecho trágico, lo que no necesariamente quiere decir que la ciudad tiene un mayor ambiente de inseguridad fáctica, pero lo que sí también está claro es que esos hechos de feminicidio reproducen en la caja de resonancia mediática una sensación mayor de inseguridad, porque la mayoría de estos hechos trágicos sí a través de los medios de comunicación han tenido una fuerza mediática que ha generado en muchos casos, yo diría, mayor miedo y más inseguridad. No necesariamente Santa Cruz es más insegura, porque si encontramos los datos del año pasado, del anteaño pasado, y lo que decía Armando, con esos índices de criminalidad que tiene nuestra ciudad, estamos muy por debajo de las ciudades, qué sé yo, de Caracas, de Pedro Zulia, en Honduras, o de Ciudad Juárez. Estamos, pero años luz. Pero la sensación de inseguridad obviamente se refleja a partir de este escenario mediático que sin duda ha Verónica, arrebatado. Sobre el punto, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto al tema de seguridad ciudadana? Bueno, yo creo que... Bueno, a la periodista. Es siempre un escenario complejo ponerse a hablar un poco del desempeño de los medios de comunicación, sobre todo más cuando uno es parte de este escenario, ¿no? Para ir a algunos datos bien puntuales. Después quisiera desarrollar algo más porque creo, el titular que yo hacía hace referencia a que en realidad tenemos que complejizar más el debate y tenemos que asignar responsabilidades a todos los actores, que son muchos, no solamente son los policías y no solamente son los medios de comunicación. Pero te respondo para luego ir a esto. La Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido promulgada en el 2012, establece un capítulo para medios de comunicación. En ellos, por supuesto, va a un lugar bastante común en el cual yo creo ahorita nadie puede estar en desacuerdo. Por supuesto que todos aquellos que pensamos que el tema de la inseguridad ciudadana no se resuelve solamente en el lado punitivo, a través de fiscales, policías, etcétera, vamos a tener que voltear la mirada, como bien señalaba en algún momento Hugo y también Armando, a la parte preventiva. Y en ello, por supuesto, se juegan muchas
dinámicas societales en las cuales se generan muchos imaginarios y educación, y por supuesto tienen un rol muy determinado los medios de comunicación. Esta ley de seguridad ciudadana tiene un capítulo para los medios de comunicación en la que señala que los medios de comunicación tienen que asignar por lo menos 40 minutos, si no me equivoco. La campaña es 40 minutos al mes, distribuido en franjas horarias, en campañas educativas y preventivas. Entonces, por eso yo titulaba, no necesitamos más leyes. Si uno se pone a revisar, casi todo está en las leyes. O sea, los medios no... que somos gran parte de quienes estamos haciendo este escenario que tiene que ver mucho con estos cambios de indicadores subjetivos que señalaba Armando, tenemos ya la cancha rayada. No hay ahí mucho que hacer, simplemente hay que verificar que esto tenga cumplimiento. Según la norma, el Ministerio de Comunicación es quien tendría que revisar este cumplimiento, y los medios de comunicación también tienen la obligatoriedad cada mes de reportar este cumplimiento al Ministerio de Comunicación. Por supuesto que esto actualmente no se cumple, como muchas cuestiones de la Ley de Seguridad Ciudadana que pueden ser interesantes. Pero en este caso concreto yo creo que ya hay ahí asignado una responsabilidad normativa para medios de comunicación y para la instancia estatal, que es la que tiene que regular la comunicación en el país. Más allá de eso, yo creo que los medios de comunicación tenemos que tener la responsabilidad de saber hasta dónde nos metemos en el ruedo. Me explico. Ahora que hay mucho acceso a redes sociales y a emitir la opinión públicamente, y que pasan estos hechos tan lamentables como el de Sofía Calvo, es casi una tendencia, pero absoluta en el país, que todos tenemos que hablar del tema, todos los medios de comunicación tienen que cubrir, etcétera. A veces hay que aceptar también que los medios de comunicación puedan decir, no tengo la capacidad ni la especialización para... Es que es como la noticia fácil, ¿no? Es decir, no hay noticia y es como fácil ir a la morgue, fácil también... Exacto. Y hay muchos trabajos que los ha hecho, el gran trabajo que hace el Observatorio Nacional de Medios de UNIR, del 2012, mi amiga Cecilia Vanegas, que le mando un abrazo, precisamente en Santa Cruz ha hecho un estudio de contenidos en Santa Cruz, otro estudio de contenidos en el Alto, y más o menos el resultado va por la misma línea. Las fuentes periodísticas que se utilizan son casi siempre el fiscal, el policía. En la cuarta línea, la fuente es la víctima. Y lo propio en la complejización, se responden a las preguntas típicas del periodismo, quién, cómo, qué, pero muy poco se responde a la pregunta por qué, no se va a las causas estructurales. Entonces yo creo que hay que hacer cada vez más ejercicios de honestidad, de que los medios no están en la obligación de cubrir siempre, si es que no tienen la capacidad o si es que no tienen la voluntad real. Y mi explicación de esto va porque creo que mediáticamente y socialmente, trato de juntar la labor de los medios de comunicación masivos, tradicionales, y un poco lo que veo en redes sociales, estamos generando mucho ruido. Y el ruido, lo último que va a hacer es decantar las labores que tenemos que hacer todos los actores en la sociedad civil para la inseguridad ¿Quiénes ciudadana. son los actores, Verónica? Concretamente yo te podría nombrar varios. Yo creo que se va mucho al facilismo de decir el Ministerio de Gobierno y la policía. Creo que ese es el lugar común al que se ataca cuando se habla de este tema. Pero Hugo ya ha hecho una entrada que no es menor. La misma Ley de Seguridad Ciudadana plantea que una buena parte del IDH tiene que estar destinada a partir de gobernaciones y municipios para la seguridad ciudadana. Eso tampoco ocurre en los hechos ahora. O sea, ellos también tienen una normativa que les dice lo que tienen que hacer. Otros actores son los medios de comunicación, también estipulados en la ley, que tampoco estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Y bueno, ahí te puedo decir la sociedad civil, etcétera, etcétera. Padres, colegios, ¿no? Bueno, pero también yo creo que esto tiene mucho que ver con creo que, me da la impresión que para la sociedad boliviana en cierto sentido es nuevo muchas de estas cosas que están pasando, ¿no? Y por lo tanto son nuevas y en muchos sentidos muestran los desajustes de una sociedad más bien tradicional que de repente se encuentra frente, como decía Hugo, a sistemas urbanos cada vez más complejos, cada vez más caóticos, y donde, por otra parte, el desarrollo urbano, por ejemplo, en Bolivia, se está haciendo básicamente con políticas públicas bastante precarias, ¿no es cierto? Es básicamente el mercado y la dinámica individual la que hace. Y entonces me da la impresión que la sociedad se encuentra frente a una serie de fenómenos que no los termina de entender, y que en una primera instancia son procesados de una manera, yo diría, afectiva, ¿no es cierto?, en los sentimientos más que en tratar de entender las causas de fondo.
donde yo sí encuentro una gran responsabilidad, sin embargo, porque yo siempre digo, ¿no? Cuando uno habla de muchos responsables, al final no hay ningún responsable. Exacto. Entonces, donde sí creo que yo en este debate hay una gran responsabilidad, es que igual que el ciudadano me parece que uno puede comprender que actúe un poco desde el corazón y desde las tripas, la autoridad y los decisores políticos no pueden actuar desde el corazón y desde las tripas solamente. Sí, hay un cuerpo en este país, nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros legisladores, que ellos sí tienen que darse un poquito más de tiempo para entender los procesos que están detrás de estos hechos y tratar de dar respuestas mucho más profundas que no solamente vayan ahí, a eso, ¿no? Claro, pero ahí, Armando, ¿cómo hacemos cuando la sociedad no te acompaña? Porque yo estoy de acuerdo en lo que tú decías, ¿no? O sea, vivimos una sociedad conservadora que por ahí no está entendiendo, ¿no? Cierto tipo de dinámicas urbanas que ahora mismo están sucediendo, es decir, los padres de familia, voy a decir algo, ¿no? Vemos que en la sociedad no hablan con sus hijos ni de alcohol ni de sexo. Cuando los chicos salen, tienen sexo, toman alcohol, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa cuando la sociedad también no está acompañando? Ahí no podemos responsabilizar al Estado y decir, bueno, si no lo resuelve el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de Educación o el todólogo profesor, ¿qué hacemos también, no? Yo te digo que sí, yo creo que hay responsabilidades, pero también pienso que a veces nos olvidamos un enorme rol que tienen las autoridades, los políticos, que es una especie de pedagogía con la ciudadanía. Sí, yo creo que también se tiene que hacer una pedagogía, una explicación para que también la ciudadanía poco a poco vaya comprendiendo los elementos. Entonces, yo siento que esos elementos de pedagogía no están a veces presentes, y yo te había un tema también para no ser tan severos con nuestros políticos y autoridades. También yo creo que tiene que ver con lo novedoso de estos fenómenos, es que si tú también revisas, por ejemplo, lo que está escrito, lo que está analizado en Bolivia sobre temas de seguridad ciudadana, realmente estamos bastante lejos. Quizás porque como este no era un gran tema en Bolivia, era la pobreza, otros temas, la propia política, no hemos tenido una capacidad de generar ideas, de generar lecturas de lo que está pasando, y bueno, ahora nos agarra un poco en curva la situación. Y yo creo que lo tenemos que hacer más rápido, porque esas nuevas lecturas sobre lo que está pasando también nos van a permitir hacer pedagogía, no solo a los políticos, sino también a la gente que estamos en la sociedad civil preocupado por esto. Dentro de la tragedia es la maravilla, ¿no? La sociedad, cuando obliga y pone en agenda ciertos temas, no queda otra que las instituciones empiezan a reaccionar. Me decías, Hugo, antes de irnos. Yo creo que el ciudadano sí asume que la seguridad ciudadana la debe cubrir el policía o mayor policía, pero está demostrado de que a mayor cantidad de policías militarizando la ciudad no necesariamente se puede alcanzar seguridad. Y si vemos en las listas de las ciudades más inseguras del mundo figuran Detroit y Baltimore. Y fíjate cuánto es la policía ahí, es la policía más armada que pueda haber. Entonces son otros problemas que tienen que ver precisamente con estos niveles de desigualdad social, no pobreza, desigualdad y los desequilibrios que puede tener la ciudad en estos barrios que tienen infraestructura, otros no, barrios cerrados. En la medida que uno empiece a encerrarse en los barrios, es porque el espacio público ya no le pertenece a los ciudadanos, sino que empieza a restringirse. Es decir, hay otros factores que son los que inciden en la seguridad. Y si los políticos ahora, en la campaña, porque este es un tema que está en la agenda, van a seguir con mano dura. Mano dura es más policías, más control, y no van a trabajar definitivamente en las causas, preventivas, la prevención, la rehabilitación. Si no se va a trabajar en eso, podemos seguir nosotros muchos programas seguramente tratando de desentrañar las causas y vamos a llegar al mismo hecho. Bueno, te agradezco. Vámonos a un corte en esta Casa Nos Hotel y ya volvemos ahorita para seguir hablando de inseguridad ciudadana con Verónica, Hugo y Armando.